Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos, bienvenidos en esta nueva sesión de lo que corresponde al seminario Los Paisajes de la Guerra, el cual es coordinado por su buen amigo, el doctor Marcelo Ramírez Ruiz. En esta ocasión, su servidor, Carlos Torreblanca, estaré funcionando como moderador y tenemos el día de hoy como invitado a nuestro buen amigo también, el doctor José Luis Lara Valdés. Es maestro catedrático de la Universidad de Guanajuato, quien nos pondrá el tema de hoy, que es recursos naturales en la historia del paisaje, el caso de las villas de San Miguel y San Felipe hacia 1580. Para empezar, les leeré eh, algunas notas de su resumen curricular. El doctor Lara es profesor de tiempo completo definitivo, asociado C de la Universidad de Guanajuato, con una trayectoria de 43 años. Tiene el grado de doctor en artes por la Universidad de Guanajuato. Actualmente realiza un postdoctorado en educación por la Universidad Pedagógica Nacional y tiene una maestría en estudios mesoamericanos por la UNAM. Es licenciado en Historia por la Universidad de Guanajuato. Pertenece a asociaciones profesionales como la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadísticas. Es secretario académico de la correspondencia en el Bajío. Sus especialidades ha sido sobre patrimonio cultural en la diversidad tangible, intangible, edificado, cultural, documental, y tiene varias publicaciones, resultado de puestas en acción de validación y recuperación de patrimonio. Ha publicado libros, capítulos en diferentes libros también, ensayos, artículos especializados, artículos de divulgación. Tiene un espacio en internet, lo que es en Academia Edu. También tiene un repositorio institucional donde se guarda todo su material disponible. Consulta. Actualmente imparte conferencias, diseña y conduce actos docentes de divulgación de conocimiento histórico, cada vez más en línea. Cuenta con un perfil en Facebook, tiene canal de YouTube y en la red Zoom también. Eh, es un gusto tenerte aquí, mi estimado José Luis Lara, para escucharte y te doy la voz, recordando que tendremos un primer momento que es la presentación del doctor Lara y al final, terminando él, podemos dar paso a las preguntas de todos los compañeros para pues, ampliar si alguna duda se tiene y poder contribuir en más datos y compartirlos con nosotros. Entonces, adelante, José Luis, un gusto de tenerte por aquí. Muchas gracias, Carlos, y qué gusto ver tantos rostros conocidos de otras experiencias académicas que he tenido el privilegio de estar, de desarrollar, como este seminario eh, convocado por el doctor Marcelo Ramírez Ruiz. Por favor, si nos pones la presentación, Marcelo. Y la siguiente. En resumen, lo que voy a plantear son teorías y métodos que nos aproximan a la historia del paisaje hacia 1580, como lo representaron en la pintura de la jurisdicción de la Alcaldía Mayor de San Miguel. Me interesan territorios que no están referidos, más acá fueron mencionados en el llenado del formato para la relación geográfica que no conocemos. Para ello postulo hipótesis de trabajo, me baso en Mario Bunge, que conduzca a hipótesis del conocimiento con otras pinturas y documentos. Paisaje histórico de territorio antes de la invasión y durante la integración como Nueva España, el, el Santo Tomás Tierra Blanca entre 1536 a 1539, Jichú de Indios, 1580, San Luis de la Paz, 1630, y Fondo Chamacuero, 1540. La siguiente. Participo en este seminario para mi tesis postdoctoral en educación de la Universidad Pedagógica Nacional. El- la temática es la dimensión educativa de la historia en naciones originarias
y en concreto los ESAR de San Luis de la Paz, Guanajuato. Así que bueno, este ejercicio me está sirviendo únicamente para un capítulo, que es el primero, aunque mencionaré otras perspectivas que he venido siguiendo. Este es el paisaje donde vivieron los guamares, los guachichiles, los xiui, los César, hacia 1580, y de la pintura hago consideraciones de lo que abarca como paisaje histórico, refiriendo elementos de la naturaleza que fueron recursos de sobrevivencia y movilidad para los representados en la pintura. La siguiente. Esta es una imagen que había preparado para dar lugar a un video documental, una cápsula de 7 minutos que desde luego pongo a su disposición. No la vamos a ver enseguida, pero la pongo a disposición para enviarla luego a doctor Marcelo Ramírez Ruiz y que él la comparta con ustedes. La siguiente. Nuestro coordinador me ha propuesto que de una ubicación ah, en la cartografía contemporánea es conveniente indicar demarcaciones contemporáneas para mejor ubicación de objetos y sujetos de estudio. Entonces hay dos transparencias que yo adiciono. Esta es una de ellas para comentar que la mancha, tipo salmón, color salmón, supongo, nos estaría indicando desde su perspectiva de Marcelo lo que es la pintura de 1580, San Miguel, los Dolores, San Felipe, y ya luego pues, a los lados, con sus nombres actuales, los municipios de San Luis de la Paz, el de Celaya, el que no tiene nombre ahí, pues debe de corresponder a Victoria, luego a la izquierda Guanajuato y León. También pues, conviene para ir ubicando la problemática que esto lo está aprovechando para hacer la demarcación de, de la audiencia de la Nueva Galicia, del Obispado de Guadalajara, y de la audiencia de la Nueva España, del Obispado de México, lo cual es muy conveniente porque el Obispado de México es el que primero va a iniciar con las congregaciones en todos estos lugares, y que, por otro lado, eh, hasta 1530, 1533, que surja el Obispado de Michoacán, va a tener algún margen de expansión, y será hasta después de 1538 cuando se les amplíe a la región donde los o las chichimecas. Esto lo encuentro pertinente porque cuando vayamos a los archivos de los obispados, de los tres obispados, el de Guadalajara, el de Michoacán y el de México, nos va a orientar la localización o la búsqueda de primeras congregaciones que habrían salido de la Ciudad de México, de la ciudad de, bueno, de Sinsunzan primero y después de Pátzcuaro, porque ya Valladolid va a ser hasta 1580. O sea que a la vez lo menciono porque es parte del conflicto entre historiadores que suele ser muy repetido en las publicaciones que no ubican esta estratigrafía, les comentaba al arqueólogo Carlos Castañeda, esta estratigrafía de dónde se encuentran los documentos de los momentos a que queremos referirnos. Y también pues aprovecho para mencionar que ha sido el defecto de seguir como si fuera catecismo a Gerard, la geografía histórica de la Nueva España, cuando que bueno, él solamente hizo una guía. Y acá entre nuestros estudiosos, eh, Philip Wayne Powell, para empezar, la han tomado como el catecismo y no, necesitamos explorar más, profundizar mejor. Y ese propósito de plantear teorías. Recuadro que tengo abajo de Arturo González de Cosío Frías, un artículo muy interesante, un trabajo muy interesante de demarcación geográfica ambiental. Nos va a dar, nuevamente tenemos a San Miguel, sí, pero hacia la derecha tenemos el puerto de Nieto, Buenavista, el Cerro de la Rochera, La Palmita, tenemos a Jalpa,
tenemos a Comonfort, que son nombres que están mencionados en las fuentes, pero que hay que darles un lugar, así como dije, estratigráfico, y es lo que sostengo puede ser la teoría para este primer capítulo de mi tesis postdoctoral. La siguiente, por favor. Esta es la otra diapositiva que me comparte Marcelo y con ello pues doy lugar a la descripción de qué es el entorno natural de la Alcaldía Mayor de San Miguel. Tiene un eje hídrico, el ancestral curso del río Laja, desde su nacimiento y trayectoria a lo largo de la jurisdicción de la alcaldía, y que pues también ahí en la pintura de 1580 nos da noción de pendientes, las vertientes a alturas serranas, donde están las minas de Guanajuato, que ya lo veremos luego en la pintura, el Potrero de Jaso, los valles y planicies. Aquí en esta demarcación cartográfica no nos sirve porque no nos ayuda a ver esto que estoy comentando. No vemos el curso del río Laja, solamente se ubican pues, las poblaciones como es San Felipe, bueno, Ocampo, San Felipe y San Miguel, y aquí tendría que venir ese eje hídrico que menciono, que es el río Laja, y pues no, no está. Así que bueno, este tipo de cartografías nos sirve únicamente para recordar dónde estamos parados y a dónde queremos ver como paisaje histórico. Por ejemplo, decía, la, nos va a dar la noción de pendientes y vertientes a alturas serranas. No, por favor, regresa al anterior. A alturas serranas. Y ahí vamos a encontrar dónde están las minas de Guanajuato. Ahí vamos a ubicar Potrero de Jaso y vamos a entender que también hay valles y planicies a la otra banda del río, del mismo río Laja, y que va a ser la gran demarcación, la gran extensión de el posteriormente poblado territorio, el pueblo de Dolores, luego eh, actualmente ya Dolores Hidalgo, pero en este mapa no, vaya, no nos va a ayudar a entender la de 1580 si queremos meter a Dolores Hidalgo ahí. También, sí, nos podemos servir para ubicar esa foresta nativa, los árboles de diversa representación que hay en la pintura de 1580, su altura, su ramaje y su color, y que ahí van a aparecer como robledal. eh, sí, está escrito así, robledal, y vamos a identificar, aunque no hay elementos para basarnos, que son encinos, que son cedros. Eso lo vamos a ubicar después con trabajos posteriores que han recuperado la foresta nativa del territorio. Vamos a ver si las nopaleras y vamos a ver algunas agaváceas. Ahora sí, la siguiente. Esa es la pintura de 1580. Y mi propósito entonces es confrontar con estas otras representaciones gráficas de Santo Tomás Tierra Blanca, de Ixmiquilpan de Indios, de San Luis de la Paz y la documentación que se puede conocer en el Fondo Chamacuero y en un llamado Códice Chamacuero. Qué bien que nos acompaña David Charles Wright, que ha trabajado este documento y que ha publicado al respecto. Qué bueno porque pues vamos a poder seguir discutiendo, David. La siguiente, por favor. Cuando realizaron la pintura en 1580, ya habían pasado al menos 40 años. Había, habían talado sierras y montes para leña y el carbón. Le hicieron construcciones, herramientas, la energía calorífica pues era necesario solo de esa manera, por lo tanto era la mercancía que desde que llegan comienzan a darle esa función, talar para trasladar a otros lugares la leña y el carbón. Habían edificado muros y conductores de agua para distribuir el agua por acequias o habían hecho sangrados de río para elevar el agua y generar la energía a molinos. Habían adecuado antiguos senderos, vertientes,
caminos naturales para los caminos reales. Así que bueno, esta historia que aquí hemos ubicado a partir de 1580, pues solamente es a partir de entonces. Y vuelvo al comentario historiográfico, por eso menciono a Philip Powell, por eso menciono a Gerard, son solamente momentos de la historia para el análisis historiográfico y pues está mal que los estemos tomando como catecismos para a partir de ellos, de lo que ellos dicen, ya dar por hecho que ahí comenzó todo, y siendo que no. Al menos en este de 1580 habían pasado ya 400 años de que se estuvo talando y que se estuvo edificando. La siguiente, por favor. Como caso, la Villa de San Miguel, enclave caminero, muy importante. Ahí está el camino de San Miguel a México, el camino de San Miguel a Guanajuato, el camino de San Miguel a Zacatecas. A la villa la ubican con la significación de la parroquia entre Izcuinapan, que es la congregación posterior a la destrucción de San Miguel Viejo en 1547, y el manantial de Chorro, de donde por la vertiente está abajo, como se puede ver, está abajo el manantial, y por la vertiente bajan, pero luego tienen que construir una estructura, un acueducto para elevar el agua con sifón, el tan mentado tornillo de Arquímedes, con el cual logren precipitar el agua sobre los tambores de madera y así darle pues el movimiento a el molino que va a estar referido si en algún momento se han apoderado de él los españoles y no permitían que los naturales lo utilizaran. La siguiente. Pero también entonces el propósito, mi propósito, habitaron la región de sierras y bajíos ancestros de naciones originarias, guamares, guachichiles, copuces, guaxábanes, xioí, ésar, hablantes de su propia lengua y así autodesignados. Tenemos ahí en San Miguel de Allende, el Museo Casa de Allende, una adecuación museográfica, Izcuinapan le llaman, y de ahí tomo estas dos placas para ubicar que la región forma parte del notable desarrollo que hubo en tiempos prehispánicos. No podremos decir que mesoamericanos porque aún está en discusión eh, eh, por falta de elementos históricos que a los arqueólogos les hagan aceptar que también esto es un desarrollo cultural importante, solo que pues la gente, seguidores de Paul Kirchhoff y compañía, no tuvieron a la vista nada entre 1940 y 1946 y dieron por hecho que Mesoamérica termina en el río Lerma. Y afortunadamente la arqueología ha venido poniendo en su lugar los valores culturales de estas naciones antiguas que habitaron todo el territorio. Ahí está, pues, en la sala de Escuinopan, algo que podemos vincular, así sea hipotéticamente, con lo que entendieron que estaban encontrándose entre 1540 quizás, cuando llega Fray Juan de San Miguel, a 1552, que ya se decide crear la Villa de Españoles de San Miguel, o 1562, que se decide crear la Villa de Españoles de San Felipe. A la izquierda entonces es la identificación de los materiales líticos que han sido recuperados y a la derecha de los materiales cerámicos con los elementos diagnósticos que establecen los arqueólogos para ubicar temporalidades o al menos técnicas de manufactura y de diseño. Esto sería profundizar, que no lo vamos a hacer, solo lo estoy mencionando para distinguir que cuando sucede la invasión de toda esta región y el poblamiento mediante congregaciones, ya nadie vivía de los antepasados que habían construido, eh,
que habían levantado edificaciones y que habían desarrollado estas técnicas de la industria lítica y de la industria cerámica para ser transportado. Según se puede leer en las historias, en las crónicas, en las cartas, aquí solamente vivían los personajes que están pintados en 1580, como esos ahí en la vista del centro, los llamados bárbaros salvajes, incivilizados, nómadas chichimecas. La siguiente, por favor. Y que bueno, pues ya va a tomar un poco más de tiempo, no sé qué tanto más, yo digo un poco, ojalá, para que se les pueda eh, reintegrar a una búsqueda de conocimiento histórico de esas antiguas sociedades. Y es en parte la hipótesis de trabajo que postulo en esta tesis postdoctoral. Pensar en los antepasados de la nación originaria Ésar requiere de la arqueología, porque ellos también son fabricantes de herramientas, de armas de piedra, aquella industria lítica que llevaron por senderos y caminos naturales y por asentamientos para la elaboración y el trueque. Y eso es un modo de producción eh, que no ha sido fechado, pero así ha sido ubicado por las semejanzas en la tipología de estos instrumentos, de estos artefactos, como nos lo están mostrando Dominique Michelet y François Rodríguez Louvet de Semca, la tipología lítica de la región del eje neovolcánico, esto es San Luis de la Paz, esto es San Felipe, San Diego de la Unión, Ocampo, hasta los Oyatales de Paso del Norte, sí, lo que hoy se llama Ciudad Juárez, pero que fue un paso del norte. Según ellos recuperaron, los franceses, toda esta lítica y la han podido, en el marco analógico, la han podido ubicar cómo, de dónde viene, cómo se obtuvo y cómo se distribuyó. Así que bueno, los habitantes previamente en el territorio intervinieron la espacialidad geográfica. También edificaron en las escrituras de las Mercedes de Estancias para Juan de Jasso, de San Felipe a León, para Luis Marín en San Miguel, se da por ubicación Cusillos. Y bueno, todavía en el siglo XVIII, a Jofrín, cuando nos describe unas ruinas, como se decía entonces, en San Miguel, próximos a San Miguel, da ese mismo término, los cuisillos de los gentiles, chichimecas. ¿No habrá sido pues obra material de los habitantes del siglo XVI, en aquellos tiempos, que están pintados entre nopaleras, las pocas viviendas de materiales perecederos? Se da noción de que eran recolectores, cazadores, fabricantes de armas y herramientas de piedra con que sostenían el trueque. Y aquí, bueno, pues también tenemos que mencionar el gran trabajo, notable trabajo que hizo Phil Fagan en el Colegio de Michoacán, llegando desde Arizona, en el Colegio de Jalisco, la procedencia geológica de armas y artefactos entre Norteamérica y Mesoamérica. Y ahí están las líneas de, del traslado, de donde han venido siendo recuperados esos artefactos que nos permiten postular entonces que el territorio fue poblado de una manera diferente a el que dicen en la pintura, solamente por lo que vemos en la pintura, que había nómadas, salvajes, bárbaros, incivilizados, etcétera, etcétera. Sí, seguramente sí así eran, pero tenían un bagaje cultural, una historia propia que solamente entre ellos se han venido compartiendo. Por ejemplo, cómo elaborar los artefactos, cómo obtener los elementos de la naturaleza para nutrirse o para fabricar sus instrumentos, para hacer otros instrumentos y sus utensilios para la sobrevivencia en la cacería, en la pesca, en fin. La siguiente.
También hay que basarse a la etnohistoria, como Gilberto Jiménez Moreno, eh, Otoni Mendizábal y sus contemporáneos discutían entonces, que será 1930, 35, 40, 45, logran hacer unas primeras publicaciones y Jiménez Moreno, esta carta, este, este mapa para ubicar a los pobladores eh, con los nombres en su lengua originaria de esa región al norte del río Lerma. Río Grande, según la fuente del siglo XVI, o de Toluca, hoy el Lerma, hasta confines ignotos que no se sabían aún, designados en lengua náhuatl, Chichimecayot. Todo aquello era Chichimecayot, que ha pasado a ser, pues, de una manera muy fácilmente dicho, la Gran Chichimeca. Bueno, en castellano, ¿dónde las chichimecas? Dijo Hernán Cortés, en la búsqueda del oro y la plata. El México Tenochtitlan tuvo información de que había gran cantidad de esto donde las chichimecas. Así le informa a su rey y así se queda ya para de ahí en adelante en todo lo que se puso por escrito, con lo cual se omitió la distinción de que se trataba de naciones diferentes entre ellos. Y también por esa circunstancia, el, el hecho de que hay necesidad, tenemos necesidad de describir, de entender ese paisaje geográfico desde Río Lerma, pues hasta, no sé, donde se quiera llegar, los actuales estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, para que en cada región la demarcación geográfica y geológica nos ayude a entender la manera como resolvieron sus necesidades sociales de producción estos habitantes en el siglo XVI, como ahí están mencionados. Llamaron chichimecas a sitios y a habitantes. O sea, los generalizaron a todos, ignoraron una historia. Los invasores y sus acompañantes, hablantes de lengua náhuatl, con todo y que había conocimiento de que eran diversas naciones denominadas en su propia lengua. Al parecer, y por ser necesario poner por escrito la adjudicación del territorio. Sí, el náhuatl fue la lengua oficial junto con el castellano para poner por escrito, esto es de Luis Marín, esto es de Juan de Jasso, esto es de la Villa de Españoles de San Miguel, esto es de la Villa de Españoles de San Felipe. Ponerlo por escrito, todos eran chichimecas. Así como, bueno, pues había nombrado Otomí a los hablantes de lengua ñañú, tarascos a los purépecha, pames a los chihuis, chichimecas a todos. De otras naciones refirieron los nombres, los zacatecos, cascanes, guachichiles, guamares, guaxabanes y los copuces. Afortunadamente es en lo que se basaron Otón y Mendizábal y Jiménez Moreno para hacer esta descripción. La siguiente, que está publicada entre 1940 a 1946 en los cuadernos americanos, pero sí con el, el sesgo historiográfico usual en ese tiempo, la colonización y evangelización de Guanajuato en el siglo XVI. Esto de la colonización y evangelización también tiene que ser puesto a crítica, ya que se trata de la justificación de los invasores para apoderarse de todo ese territorio que sirviera a los intereses pues de la obtención del oro, de la plata y de la esclavización de todos los habitantes haciéndoles la guerra, para lo cual pues era muy conveniente mostrarlos como bárbaros, salvajes, incivilizados y que no querían ser. Bueno, esa fue la lucha todas las décadas del siglo XVI, desde el río Lerma hasta las entidades actualmente nombradas, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. La siguiente, por favor. Nótese que entonces lo que estoy tratando de establecer es cómo será la historia, cómo puede ser la historia. Estoy tratando de dar lugar a la memoria que aún se conserve
entre los habitantes de todas estas regiones de centro norte de México, donde aún hay quienes se identifican con esos nombres. Acuña en 1987-88 nos hace la gran compilación de las relaciones geográficas y cuando publica la Alcaldía Mayor de San Miguel, Villa de San Felipe, como no tiene el expediente, está perdido aún, toma una carta del religioso agustino Guillermo de Santa María, que había sido congregador en Pénjamo y de ahí fue a ser congregador y párroco en San Felipe. Como Acuña no tiene el expediente, al menos publica esta carta donde, entre otras líneas, solamente traigo lo mínimo, los copuces estaban entremetidos con los guamares, siguiendo el río Laja. Los huachichiles estaban desde el Río Grande con rumbo poniente, hasta Ayo el Chico, Arandas y Lagos de Moreno, y con rumbo norte por el Tunal Grande, San Luis Potosí. Los huaxábanes estaban en el Valle de San Francisco, para dar lugar a que en cada uno de estos lugares, Río Laja, Tunal Grande, Valle de San Francisco, se debe de empezar por establecer una teoría de geografía y geología para entender cuáles habrían sido esas relaciones sociales de producción de los guamares, de los huachichiles, de los huaxábanes. La siguiente, por favor. Como la vía de San Felipe. En la pintura de 1580 la significa la parroquia. La parroquia pues habría sido entre 1562 a 1580, que es la pintura iniciada por por los agustinos, por Fray Guillermo de Santa María y otros tres que menciona en el texto más largo, y por los franciscanos posteriormente. Es entre los manantiales, los ojos arcos, que son las aguas azules transparentes, distintivo de los arcos, se ubica un pueblo de frontera con tlaxcaltecas, no puede ser de otra manera, porque se le llama Analco, y donde quiera que los tlaxcaltecas estuvieron, hasta Saltillo, hasta Guadalajara, eh, a su lugar le llamaron Analco, que no ha sido documentado, que no ha sido historiado, bueno, no quiere decir que no se pueda postular. Analco está significado con una casa y un natural pintado de rojo, envijado, como se decía el término, con arco, con flechas y con lanzadera, junto a vertiente al río Laja. Le llaman aún el río Cocinero ahí en San Felipe, y hay dos naturales junto a ese río pintados en café, como viendo hacia esa línea roja que es el camino de San mm, Felipe a Guanajuato, no, perdón, la de arriba es el camino de San Felipe a Guanajuato, la que estaba refiriendo es el camino de San Felipe a Zacatecas. Por ahí iban y venían por el camino de San Felipe a Guanajuato, que cruza el río, que baja del potrero de Jaso. Por ahí iban y venían vaqueros y arrieros a la estancia de Juan de Jaso, que hay merced de 1547 y otras más que va a ir recibiendo hasta 1551 para crianza de ganado y de labor. La siguiente, por favor. El camino de San Felipe a Guanajuato, entonces, entre el Robledal para la Sierra de las Minas de Guanajuato, allá abajo a la izquierda, abajo a la derecha, mejor dicho, se alcanzan a ver los troncos pintados en tono café y con un follaje, un ramaje eh, propio de esa representación, contrasto con la que está más o menos a la mitad, que son troncos también altos, pero pintados en negro, con un follaje diferente. Por eso mencionaba, al menos aquí hay el término el robledal para las minas de Guanajuato, y el de arriba, pues suponemos, ya nos ayudará la fitotoponimia o nos ayudarán los biólogos para identificar si en esta región, la Mesa de los Caballos, arriba del nacimiento del río Laja,
había o hay aún restos de cedros y de encinos. Sube por el potrero de Jaso el río arriba a sus fuentes. La mesa de los caballos está a la derecha. De ambas alturas hay vertientes al cauce del río y hay esta tipología forestal. También hay más arriba representado otro ganado que pues no sabemos todavía, nos falta el apoyo de otros especialistas, si es aún la estancia de Juan de Jasso o es la de Luis Marín, su viuda y sus hijos, que son los que llegaron ahí a reclamar eh, eh, la cédula real que les otorgó la estancia a este compañero conquistador de Hernán Cortés, Luis Marín, o bien estancia de ganado mayor que habría estado entre lo que ahora es el poblado de San Juan de la Chica y el fuerte de San Felipe que aún está en pie. La siguiente, por favor. Y entonces vamos a apoyarnos en otro tipo de documentos de esa región que mostraba arriba en azul y que no está ni en la pintura ubicados. Y por lo mismo, como no tenemos el expediente, no sabemos si habrían estado referidos, pero son muy importantes. O sea, no podemos ver la pintura de 1580 de San Miguel, San Felipe, como si fuera el principio de la historia, sin haber buscado más elementos de análisis como este, esta pintura que se encuentra en la presidencia municipal del municipio de Victoria, al norte, que está a la izquierda de la imagen, el río Éxtorax, proveniente de San Luis de la Paz. Victoria hoy, fue entonces el Jichú de Indios. El río llega a la junta con otro río y aparece un pueblo de frontera, supongo que podrá ser Santa Catarina. A la otra banda del río, de Santa Catarina, se asciende, el camino va hacia Tarjea y Jichú, caminos naturales a Tarjea y Jichú, para después bajar del otro lado. Ya estamos en la serranía, la Sierra Gorda de Guanajuato, para bajar al río Santa María, que forman parte actualmente de las colindancias de los estados de Guanajuato y de San Luis Potosí, del municipio de Atarjea y del de Jichú, con el de San Ciro de Acosta. Al sur, a la derecha, hay una montaña que está significada en triángulo, eh, parece la representación Zamorano, otro pueblo de frontera, ahí cerca, eh, que a lo mejor puede ser Casas Viejas, ya en el siglo XVI, en todo este trayecto, entrando de lo que vino a ser Querétaro con lo que vino a ser Guanajuato, San José Iturbide. Al oriente, que aquí está arriba, en rojo tenemos una escala, 1580, la pintura no muestra una escala. Esta que se adjudica ser de 1536 a 1539 sí tiene escala. Luego comento este punto. Indica los usos de la agrimensura para demarcación de territorios. Al suroriente, inmediaciones de la montaña Pinal del Zamorano, fuera de esa demarcación en rojo, en línea rojo, está o estarán los pueblos de Tolimán y de Tolimanejo, hoy en Querétaro. El poniente que está abajo en la representación, ubicación, hay una serie de textos ahí que no son visibles, pero por supuesto les puedo mandar una mejor copia digital de este mapa. Eso solamente lo uso para la presentación. Ubicación de lugares, algunos en lengua náhuatl, con letras mayúsculas a lo largo de todo esa dimensión cuadrangular en líneas rojas. Y también hay leyendas como la palabra soyatal, donde se obtiene la flor de los isotes y los insectos tantarrias, que son dos elementos muy nutreicos de aún hoy en día los pobladores de, de este actual municipio de Tierra Blanca. Para leer este paisaje hay que girar la pintura.
sí, para ubicarnos al norte, poniente-oriente. En este caso, estamos viendo del poniente a oriente, de abajo hacia arriba, eh, el frente de tres circulares. Si las están localizando, veremos un poco más en detalle las siguientes. Fortines, pregunto, ¿son los fortines de los pueblos de guerra? Hay 5 pueblos de frontera entre topoformas diversas. Vamos a verlas un poco mejor. La siguiente. Rendirse era entregar las armas. Habiendo aceptado al rey de España y la fe de Jesucristo, se rendían. Y daba lugar a un simulacro para otorgar las tierras y proceder a la elección de gobernador y autoridades de entre ellos mismos, la República de Naturales, que esto está establecido aún desde tiempos, ya, bueno, ya desde tiempos de Fernando e Isabel, que se hiciera de esta manera, que se procediera de esta manera con todos aquellos que se rindieran y que aceptaran ser bautizados y formar parte de la religión, la fe de Jesucristo. Aquí entonces tendríamos al frente, decía yo, de poniente a oriente, de abajo a arriba, la representación de tres de estos pueblos de frontera, cuatro, perdón, cuatro de estos pueblos de frontera, el de arriba, acaso Santa Catarina, eh, y los de abajo son torres circulares a manera de fortines, y hay un simulacro al centro, abajo al centro, eh, cuatro soldados, fusileros, por lo que tiene uno de ellos al frente, recibiendo las armas de cuatro naturales, eh, según esto por el copil de plumas rojas que tienen en la cabeza, serían los naturales que se están rindiendo, que están aceptando la alianza y por lo mismo tienen el derecho de poblar el territorio eh, como pueblo de guerra. De una vez mencioné eh, otro notable estudioso de esta región que ha publicado sobre archivos de Jichú, de Victoria, de Atarjea, de San Luis de la Paz y de la Ciudad de México, me ha hecho la observación de que por el uso de el- la escala de agrimensura puede ser una representación del siglo XVIII y no hay que perder de vista eso que forme parte de todos modos de la memoria histórica que va a ser representada en este periodo por circunstancias que pues ya se han puesto en discusión en otros eh, espacios académicos, los títulos primordiales. Se tenía que defender el espacio como el legado de los antepasados de los que ahí habitaban. Y esto va a ir para otro tipo de discusión. La siguiente, por favor. Los poblados eran configurados con familias. Al jefe se le entregaba la tierra. Aquí vemos en la representación 12 familias en uno, 10 en otro, eh, por las casas, como ahí están pintadas al lado de las torres. Representaron caminos en tonos oscuros, como ahí se puede ver, y las vertientes de arroyos y ríos en tonos azules y las topoformas en tonos oscuros a grises y ocres. La siguiente, por favor. La congregación de Santo Tomás Tierra Blanca. Es tradición que cada 4 de julio hacen acto cívico aludiendo una acta de fundación y esta pintura eh, que tiene aquí arriba a la derecha la iglesia junto a la fitoforma donde está colgada una campana con que convocaron a la eh, tal como ahí lo dice, lo menciona, repito, la pintura original se encuentra en la presidencia municipal y hay que agregar que el municipio de Tierra Blanca es el único de todo el estado de Guanajuato que tienen un reconocimiento de Secretaría de Gobierno de cada una de sus delegaciones ser descendientes de nación originaria. O sea, es el único municipio que hace décadas así se asume y así ha logrado que se les reconozca ser eso, ser
descendientes de los naturales que poblaron la región. Ahí va a venir la puesta en discusión. Ellos son traídos por los invasores para hacer pueblos de guerra, pueblos de frontera de guerra, con lo cual someten a los que pudieron someter de esta región, que son el principio de la Sierra Gorda. Por eso la mención de los caminos que suben a Tarjea y a Jichú, todo eso va a ser la Sierra Gorda. Y o bien, como será el caso del documento siguiente, son el paso para llevar a Jichú de indios a los que van a ser enviados a trabajar en las estancias que se están siendo otorgadas a los invasores o aún a hacer la guerra a los habitantes de los actuales territorios de San Luis Potosí, de Aguascalientes, de Zacatecas, de Durango, de Coahuila, etcétera. La siguiente. Las topoformas son diversas. Hay representaciones mesoamericanas. David puede identificar ahí al menos un par de ellas. El Coltic, es término que David me ha mencionado, que es el cerro que tiene una joroba en la cima. El Coltic próximo al pueblo de frontera. También hubo la palabra galomo abajo, eh, un cuerpo de agua rumbo sur-poniente, por donde va el camino de las carretas. Este es un pueblo frontera de guerra. Este va a ser el Galomo, ahí está la identificación, es el Galomo, y por aquí habría entrado entonces, si esto es Casas Viejas o es San José Iturbide, el camino de las carretas que viene de San Juan del Río, antes de que fuera el camino a Querétaro, venía de San Juan del Río. Lo podemos ver un poco en el último documento. La siguiente. Bueno, y este mapa ha sido afortunadamente eh, recuperado para la monografía que se utiliza en las escuelas de nivel elemental en el municipio de Tierra Blanca. Su monografía, pueblo de Santo Tomás de Tierra Blanca, año de 1539, asumen ellos. Quien ha compilado y organizado la información cuando fue cronista de Tierra Blanca, don León Rodríguez, profesor de la escuela de San Ildefonso Cieneguilla, es el que ha logrado que los niños de ahí de Tierra Blanca aprendan esta historia a partir del poblamiento de los que ahora son, pues, las delegaciones municipales de ahí de Tierra Blanca. Por cierto, bueno, no viene al tanto al cuento, pero sí, pues como en fin, los historiadores debemos de ser metiches y chismosos, o no lo seremos. ¿A qué vino Andrés Manuel López Obrador a Tierra Blanca cuando inicia con su eh, periodo? ¿Y a qué se sigue considerando que este sea el lugar? Lo acaba de decir Claudia Sheinbaum, Tierra Blanca, el lugar sede de cierto poder de naciones originarias. Por ahí se los dejo como chisme. La siguiente, por favor. El otro mapa, perdón, la otra pintura. Mapa de las tierras y aguas que son de los naturales del pueblo de Jichú de Indios, año de 1659, con base al original. Está notariado, fue notariado en San Miguel de Allende, en la notaría de Liobino Zavala, en el siglo XX. Y el original debe de estar en el archivo de notarías, concentrado ya en la ciudad de Guanajuato. Pero este que tenemos ahí en Victoria, municipio de Victoria actualmente, está en la Casa de la Cultura. Lo recogió uno que fue su cronista, Antelmo Ramírez, profesor Antelmo Ramírez, un custodio de la cultura de esa región. Lo enmarcó, lo puso en Casa de la Cultura y cuando logramos en la Universidad de Guanajuato que nos permitieran hacer unas fotografías profesionales para imprimirlo, eh, que nos lo consiguió el otro cronista y el presidente municipal, al abrir el cuadro, al separar este mapa, atrás tiene otras tres cartografías contemporáneas, fíjense nada más, como un palimpsesto de traza urbana y arquitectónica de la sede municipal de Victoria.
pero al frente tienen su documento más antiguo. No voy a entrar en más detalles. Aquí dice la siguiente, por favor. Aquí dice al centro que es don Alejo Guzmán quien fundó este pueblo el año de 1580, con 80 indios del Real de Tezmascaltepec. Y por nombre tuvo Jichú de Indios. Y lo establecen como congregación de San Juan Bautista, para bautizar a cuantos pasaban más al norte, que no habían sido bautizados en sus lugares de origen, con anotación de su nación. Esta es una riqueza, eh, ya que se ha hecho un inventario que ha dirigido Isauro Rionda Reguín y han redactado Susana Rodríguez Betancourt y Claudia Herbert Chico, y se encuentra actualmente en el Archivo General del Estado de Guanajuato. Ustedes lo pueden consultar. Lo que no sé es si lo tengan en digitalizado, y porque también dan ese servicio en el Archivo eh, General del Poder Ejecutivo de Guanajuato, ya de consultar documentos digitalizados. Va a ser excelente cuando este inventario de la parroquia de San Juan Bautista de Jichú de Indios lo podamos compartir, ya que ahí vendrán los nombres de las naciones de donde provinieron todos los que por ahí pasaron y debían de ser bautizados. La siguiente. Bueno, pues hay otro documento. Tenemos hipótesis de que pudo haber sucedido con otros asentamientos, lo que voy a mencionar enseguida, como San Luis de la Paz, como Jichú de Indios, pero no Tierra Blanca. Por cédula real otorgada a los caciques otomíes por el mismo virrey Luis de Velasco, don Luis de Velasco otorga a los caciques otomíes, dice la escritura, el poblamiento de San Luis Gilotepec, que va a ser San Luis de la Paz. Y hay en el fondo Chamacuero, que veremos, que mencionaré más adelante, de donde separaron el Códice Chamacuero, hay indicación de sedes del poder real y del poder religioso para un pueblo de frontera, porque nada más hemos visto la significación, vamos a ver un poquito el detalle. Trazado de calles que serían caminos. Se refiere a procedimiento e instrumental para medición del espacio territorial, las áreas del reporte por autoridad real, presente para ejecutar la orden, para supervisar en apego al orden establecido y generar la escritura, copiada y reenviada para que se enteraran cuantos debían estar enterados, con las gracias, preeminencias que se les concede a los demás, partes y lugares, y sea según órdenes y disposición del ordenamiento real. Esto Este documento está dentro del Fondo Chamacuero en Comonfort, Guanajuato, y es eh, el otorgamiento para la creación del pueblo de Santa María Magdalena de los Chichimecas en el hoy estado de Querétaro, que propongo lo podemos tomar como patrón de asentamiento de los pueblos de frontera a partir de ahí, más al norte. ¿Por qué Tierra Blanca no? Pues porque precisamente Tierra Blanca no tiene un patrón urbano de concentración, sigue siendo disperso. Todas esas delegaciones, como ahora se les llaman, fueron las congregaciones en el siglo XVI, fueron los pueblos de frontera en el siglo XVI, y así continúan siendo individualidades, diríamos. Sí. Vamos a ver entonces la siguiente, por favor. Ese códice chamacuero que menciono, que fue separado del Fondo Chamacuero, lo pueden ustedes consultar en el archivo y biblioteca del Colegio de Michoacán. Ha sido estudiado y publicado a nivel heurístico, hermenéutico. Hay varias copias en diversos fondos. El más completo está en el Colegio de Michoacán. La denominación la tiene por ser de Chamacuero, hoy Comonfort, pero no hay en el documento lengua purépecha. Chamacuero es purépecha, donde se cayó el cercado de nopales. En cambio, si hay ñañú y hay castellano, pues mencionar a los personajes de este poblamiento que hubo en el Valle de los Chichimecas, que así se le distingue,
en la eh, eh, relación de la alcaldía mayor de Celaya. Eh, Chamacuero parece que forma parte de la alcaldía mayor de Celaya, pero al igual que con el conflicto que he comenzado de la alcaldía mayor de San Miguel, están ubicados. Vamos a ver muy poco de eso enseguida. Yo tuve la fortuna de conocerlo haciendo trabajo en la Newberry Library de en Chicago y pongo ahí la nota para quienes lo puedan seguir. Pueden entrar a newberry.org, buscar ahí el collection 44, 4A, perdón, 1536 es el año. Relación de méritos de don Pedro Martín de Toro, pacificador indígena de la vasta región chichimeca. Hay una pequeña publicación de 1963 por la editorial Luz. Son 18 páginas y es un facsímil de ese documento que se encuentra en el Archivo General de la Nación, ramo de tierras, año de 1783. La relación de méritos de don Pedro Martín del Toro, pacificador indígena de la vasta región chichimeca. eh, David Wright lo ha también trabajado y lo ha publicado. Me, me he servido, he aprovechado su enfoque heurístico, hermenéutico que él ha dado a este documento. La siguiente, por favor. Pero yo ahora tomo de María Yunuen Camacho Valle su tesis de licenciatura en Historia, Inventario General del Archivo Parroquial de San Francisco de Asís, Confort, de los años 1623 a 2013, y Catálogo de Información Matrimonial de Indios, de los años 1681 a 1733. Eh, Juno lo siguiente, del año de 1548, enero 2, México Tenochtitlan, la Merced Real, don Luis de Velasco, caballero de la Orden de Santiago, visorrey y lugarteniente del rey nuestro señor, su gobernador y capitán general, etcétera, etcétera. El nombramiento de capitán al cacique Pedro Martín del Toro, pues para que con sus armas que dicho oficio requiere, así ofensivas como defensivas, atienda el provecho útil de las almas que se pierden a los bárbaros chichimecas, y como tal capitán a todos los vecinos y moradores de la parte del pueblo de San Francisco Chamacuero, la siguiente, que esto habría sido entonces solamente una escritura, que pasado el tiempo, y lo podemos dejar así en esa conjetura. Pasado el tiempo hicieron este documento gráfico en castellano y con algunas palabras en otomí o en ñañú y que sirvió pues como título primordial para los pueblos originarios, eh, San Agustín, San Pedro, Santiago, hoy Santiago Neutla, San Pablo, eh, que hoy están en el municipio de Comonfort. Y está la explicación que podemos tomar como un planteamiento general, que eso era lo que debían de hacer todos los capitanes de los pueblos de frontera, siendo que en este caso el mentado Pedro Martín del Toro es de la nación Huachichil, como también se les ubicaba chichimecas de paz. Nos tengan por gran capitán y como tal vos mando, vos arméis de punto en blanco para distinguirnos de 1000 indios chichimeca que ves que vos encargo de arco y flechas. Estoy trasladando tal cual en la fuente, en compañía de don Nicolás de San Luis, y como en los puestos y saltos de la villa de Celaya. Entonces, si ya estamos hablando de la villa de Celaya, ya estamos hablando después de 1570. De Culiacán, ya estamos hablando después de 1590. De Jalpa, de San Miguel el Grande, estamos hablando de 1500, pues después de 1552, no sabemos todavía con precisión a partir de cuándo se le agrega el Grande a San Miguel. De San Felipe de Analco, que es el pueblo de Tlaxcaltecas que les mencioné, del Valle de San Francisco, de San Luis en Río Verde y de Salinas y el nuevo reino de la Vizcaya.
O sea que sí hay aquí elementos para ir diferenciando en qué época habría sido elaborado este documento. La siguiente, y ya casi vamos a terminar. Bueno, abajo pongo el fondo donde se encuentra este documento. Si van ustedes a Comonfort, al Archivo Histórico Municipal, ahí se encuentra. El códice no, porque fue vendido por un cura que dijo que no tenía por qué estar en la parroquia. Y pues qué bueno que afortunadamente lo compraron en el Colegio de Michoacán. Se encuentra en la biblioteca. Y bueno, también es el lugar de mencionar que actualmente un acambarense, eh, licenciado y maestro en antropología de la ENA, está haciendo doctorado en el Colegio de Michoacán con este tema, sobre este asunto, y sin duda nos va a dar muy buenos elementos de análisis y de discusión. Miren, algunos de los términos que aquí hay: San Juan del Río, en adelante el río de Medina, junto a Sombrerete y Guadiana de la tierra adentro. Luego, el río de tierra adentro. El capitán general don Pedro Martín del Toro y señor de los indios conquistadores guachichiles. Murió don Mazadín, capitán don Mazadín. eh, Vaya, pues son los problemas que debemos de enfrentar, sobre todo para entender, no solo para leografiar, entender abreviaturas y ubicar contextos, eh, según han venido siendo entendidos y publicadas historias, tanto por los contemporáneos a la época como posteriormente. La siguiente. De Códice Chamacuero, por méritos del cacique don Pedro Martín del Toro, haber asentado pueblos de frontera de guerra y un municipio de Comonfort, San Agustín, San Francisco y San Pedro Santiago. Ese documento habría sido hecho, repito, para, como título primordial, pues para sostenerse, y luego esto sucedió en realidad desde el mismo siglo XVIII, que ya hay desplazamiento de, de congregaciones de pueblos de frontera y se defienden mostrando sus títulos primordiales, o siglo XIX, mm, como va a ser los otros títulos primordiales que se van a presentar en otros territorios de la República en el siglo XIX, para que el notario pues testimonie que es legal, o hasta el siglo XX, como el de Victoria, que si alcanzaron a ver, a distinguir, tiene los sellos de Hacienda arriba a la izquierda. Pero bueno, de aquí vamos a tomar la información que nos da en el fondo Chamacuero. El patrón de asentamientos es la propuesta de un pueblo de frontera. A Santa María Magdalena de los Chichimecas, hoy en Querétaro. En esos tiempos fue jurisdicción de la Capitanía y Audiencia de Nueva España. Así que bueno, pues lo siento mucho, compañeros amigos de Querétaro, pero hay que ir a buscar hasta allá sus raíces poblacionales. Querétaro, para el pueblo del Valle de los Chichimecas, como son designados San Francisco Chamacuero, San Miguel, y aunque distante, el Valle de Señora Hoy León también va a ser designado eh, Valle de los Chichimecas. ¿Acaso esto ya nos ayude un poco a ver cómo un patrón de urbanización, ahí donde iba a haber una congregación o un pueblo de frontera? Y pues me remitiría también al documento de Acámbaro, que sigue un poco lo que aquí viene. Santa María Magdalena de los Chichimecas, asentado junto a Pueblo Viejo, designando tierras para capitanes de frontera, midiendo el territorio a partir del área destinada para la iglesia con tal devoción, Santa María Magdalena. La fecha más antigua que da es 1541. Corresponde al inicio de campaña del virrey Antonio de Mendoza contra los levantados chichimecas. Eran congregados de la nación originaria guachichiles. Podemos conjeturar que mientras don Antonio de Mendoza sigue el río Lerma, cruza por Pénjamo hacia Los Hayos para ir hasta el Mixtón a enfrentarse a Francisco de Tenamaztle. Por otro lado, también había la estrategia del asentamiento de pueblos de guerra, pueblos de frontera, como van a ser los de Tierra Blanca, como va a ser el de Jichú, de indios, como va a ser el mismo de San Luis Gilotepec, aunque en 1552 sea la Real Merced,
después San Luis de la Paz. O sea que también son historias que tenemos pendiente por entender y pues poner en discusión, que de eso se trata. La siguiente. Este pueblo nuevo se trazaba sobre partes de pueblo viejo, de gentiles, dice ahí, donde se debía poner lindero para hacer las medidas en área cuadrada de 2000 varas. Cordeles acaso, y por ser costumbre, cordeles de cuero, trenzado, con extensión precisa de 50 varas para poder hacer la medición a partir de la iglesia. Que sea en contorno donde se ha de fabricar la iglesia, que ha de tener el pueblo. En las demás de ellas se promedie la demás población, en la disposición más conveniente, dejando calles y callejuelas, salidas y entradas, y fuera de donde alcanzare el remate de las 2000 varas en cuadro para la delación, dotación, en cuya atención, dentro del tiempo que ofrecen dichos conquistadores, que son los tantos meses, debió de haber puesto, sean poblados en el dicho pueblo de Santa María Magdalena de las Chichimequillas, con las 12 familias que ofrecen hacer dicha población y fundación, en cuya forma sean 12 casas con 12 indios casados, los cuales dichos indios sean los más antiguos en cristiandad, para instruir a los demás indios, en cuya razón quedan y deban estar y vivir en la sucesión. ¿Por qué está el documento en el fondo chamacuero? De allí la conjetura, porque se va a convertir en el patrón de asentamiento de los demás que fueron siendo levantados a partir de ahí, según he venido mencionando. La siguiente, y ya creo que va a ser sí, la vista final. San Luis de la Paz. En 1630, Goní de Peralta solicita sitios en los alrededores del pueblo de San Luis de la Paz. Llegada a la Merced Real, se convoca a los naturales a acudir a la iglesia para establecer acuerdos y mostrar documentación probatoria. Esto ya es en 1630. Documentación probatoria de tener en posesión real los territorios que podrían ser afectados. Está en las cartas anuas en Roma, en el archivo de los jesuitas de América. Pero luego fíjense bien en las dos imágenes. En el siglo XIX, los naturales de San Luis acuden al Congreso del Estado de Guanajuato para mostrar documento probatorio de derechos de agua y paso por caminos. Fíjense bien que sí hay así como que un poquito más de casas. La iglesia arriba del centro tiene dos casas en el de 1630 y abajo ya hay un poquito más de casas, pero siguen estando los caminos. Y la manera mesoamericana de representar las fuentes o manantiales de agua en uno y otro, que es lo que, aun cuando no lo mencionan en 1630, debieron de haber sido el elemento de atención a los pobladores. San Luis de la Paz, pues. Y me parece que he terminado, a no ser que haya algo más en la presentación. Ya no es la última. Perfecto, pasemos al diálogo. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Ha sido una interesante presentación con datos para mí muy relevantes. Siempre he admirado tu trabajo y reconocido esta gran habilidad que tienes, no solamente a recurrir a las fuentes históricas, sino ves otras disciplinas, ¿no? Estoy viendo aquí desde lo arqueológico, pasando a lo etnohistórico, lo lingüístico, lo geográfico, para poder reconstruir todo un paisaje histórico y conocer a sus diferentes pobladores. Eh, Veo una gran diversidad de poblaciones originarias de estas áreas y otras gentes que llegan, esto que estás hablando de grupos que van repoblando el territorio, no tanto españoles como otros grupos indígenas que llegan a esta región, regiones culturales que existen en este espacio, ¿no? Y hablas de Túnel Grande, Lagos, Arandas, Valle Señora, y que tenemos ahí pendiente por
revisar. Pero bueno, creo que ha sido muy interesante tu participación en este momento y los compañeros en este momento se abre la posibilidad para poder tener alguna, si tienen dudas al respecto, este es el momento de exponerlas. No sé quién quiera comenzar. David, Carlos, David, levanta la mano. David, sí, por favor, David, adelante. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Ya he visto tu trabajo sobre estos temas y me da mucho gusto ver cómo va avanzando. Hay muchas cosas aquí muy interesantes y una lectura pues muy puntual, ¿no? Del mapa de la región geográfica de Chichimecas que siempre me ha fascinado y nunca realmente he profundizado en eso. Entonces, muchas gracias por eso. Felicidades. Em, tengo apuntadas muchas cosas, pero no voy a abordarlas todas porque ya no quiero monopolizar esto. Déjeme ver lo más importante. Haces bien en cuestionar esa dicotomía mesoamericano-chichimeca, ¿no? Que todos tenemos grabados en el cerebro, ¿no? Esa frontera norte de Kirchhoff. Pues sí, es real, pues ahí se vive diferente al sur y al norte, pero no es tan tajante la distinción. Solamente habiendo un dato ahí interesante de la lingüística, pensando en lo que se podría llamar, entre comillas, arqueología lingüística, ¿no? Los estudios comparativos de lenguas para buscar la protolengua. Y resulta que, por ejemplo, el chichimeco jonás tiene muchas palabras para cosas relacionadas con la agricultura, no me acuerdo de la lista completa, cosas como metate y etcétera, ¿no? De la cultura de los que siembran maíz y son palabras cognadas con, con los equivalentes en otras lenguas otopamis, incluyendo las lenguas otopames mesoamericanos al sur, como el otomí, mazahua, matlatzinca o cuilteco, para usar los términos históricos. Entonces, pues al parecer, hace que 1000 años no eran tan chichimecas los chichimecas, tuvieron que adaptarse a un paisaje más árido, ¿no? Después de los cambios de clima, ¿no? La disecación del centro norte hacia pues, el siglo X y después, ¿no? Eso, sobre eso. Y los pames, por supuesto, tienen un pie en cada mundo, ¿no? Como los caxcanes más al poniente, ¿no? Que son como los aztecas que se quedaron, ¿no? Viendo también la lengua. Al parecer, ya sé que hay muchas ideas al respecto, pero así me parece, ¿no? Pues cuando llegaban los mexicas y otros grupos aztecas del Valle de México al occidente de México, ¿no? Con los conquistadores, pues se entendían con los cascanes, nos decían que hablaban un poco rústico, ¿no? Decían mexicano tocho, creo que en Tello, ¿no? En Tello, si recuerdo bien. Estoy de acuerdo de la pintura de Victoria, ¿no? Que pues con todos esos documentos que están en los fondos indígenas, muchos ponen fechas del siglo XVI como para darles más peso, ¿no? Junto con toda esa tradición de los títulos primordiales. Qué bueno que mencionaste eso. Y finalmente, eh, si acaso sigues usando mi primer libro de Conquistadores Otomíes en la Guerra Chichimeca, que es la transcripción del documento del AGN, ¿no? Que está muy relacionado, ¿no? De la misma mano que el códice Pedro Martín del Toro, que está en el fondo Chamacuero, en el Colegio de Michoacán, pues estaba en pañales en 1986 cuando hice la transcripción y no había fuentes lingüísticas del otomí. Entonces hay una transcripción corregida en, en Supinfor, ¿no? En el sitio de Marc Thévenot en París y también lo puse a mis perfiles en ResearchGate y Academia. Entonces te voy a pedir a cualquier persona, ¿no? Que quiera aprovechar ese libro, pues aprovechenlo, pero para los textos en otomí sobre todo, pues les pido que usen la versión corregida. Eh, También aparece en un libro del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Sobre
la conquista del Bajío y los orígenes de San Miguel de Allende, y tuve que meter una fe de erratas porque me daba cuenta de un error que estaba haciendo con las vocales otomíes. Es que los textos en otomí en ese documento confunden dos vocales, la y la o. Se los usan casi de manera intercambiable y eso me despistó. Entonces le quería comentar eso. Y eh, para lo último que voy a decir, eso de que Pedro Martín del Toro es guachichil. Eso es interesante. Tengo otra lectura que pongo a tu consideración, porque parece inverosímil en el contexto general, ¿no? De Pedro Martín del Toro y de todo lo que está pasando en Comonfort. Al parecer, Comonfort fue parte de esa avanzada otomí, ¿no? Hacia el río Laja, me- Querétaro, San Miguel de los Chichimecas, la zona de Comonfort, Apaseo el Grande, forma parte de eso. Y sí dice en el Códice Pedro Martín del Toro, en el fondo chamacuero, eso, Pedro Martín del Toro, Huachichil. Pero una vez busqué, buscando electrónicamente, ¿no? En los documentos, para ver todas las veces que decía eso, y me pareció ver un patrón. Más bien dicen que él fue capitán de un grupo de chichimecas guachichiles, como aliados, ¿no? Que participaban en la guerra chichimeca. Pero eso tampoco parece verosímil porque los guachichiles están bastante lejos, ¿no? Y Sí, no hay otras fuentes que dicen que fueron aliados de españoles y sí. otomíes y los demás. Entonces, lo que veo en esos documentos de Comonfort y en otros muchos documentos de la región del siglo XVI es que hay una falta total de consistencia en cómo llamaban a las naciones chichimecas. Intercambian términos, hablan de Congos caribes incluso, ¿no? En este documento, cosas raras. Entonces, tratando de entender qué pasa ahí, llegué a una conclusión muy tentativa, una posibilidad, ¿no? Otra hipótesis ahí, de que, de que el autor de ese documento estaba llamando huachichiles a los pames, porque sabemos bien que había aliados pames luchando junto con otomíes en la guerra chichimeca. Solamente hay una palabra de precaución, ¿no? De que sí dice que es huachichil, pero en el contexto creo que más bien es capitán de un grupo de pames. Podría haber otras lecturas, por supuesto, pero a eso llegué hace un tiempo tratando de lidiar con ese mismo problema. Y ya, con eso no digo más, creo que abusé del tiempo. Ah, muchas gracias, David. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Pues por ahí. Ah, por favor, Inocencio, adelante. Buenas tardes. Yo, después de escuchar aquí la presentación del doctor y de acuerdo a lo que me pidió el doctor Marcelo, de hablar sobre esa conexión hacia San Luis Potosí, a mí lo que me llama la atención y me gustaría preguntarles a ustedes que conocen el tema, es que si bien es cierto que una de las llegadas a San Luis Potosí, además de la que es por Zacatecas, es la que llega por San Felipe. Pero lo que sí me doy cuenta es que en un momento dado las autoridades, yo creo que ya del pueblo de San Luis, a inicios ya de su fundación y a partir del siglo XVII, empiezan a resaltar más el camino que va de San Luis a México, porque van a establecer los pueblos de la misión, por ejemplo, Santa María del Río, el fuerte de Atotonilco le dan mayor importancia, empiezan a repartir tierras en lo que es el valle o el fuerte de Atotonilco, y después hacen la conexión hacia San Luis de la Paz. Y es un camino que empiezan a resaltar mucho más, y a mí lo que me interesaría preguntarles a ustedes, ¿en qué momento se está reforzando este camino de San Luis de la Paz hacia San Luis Potosí? Porque en sí son los dos caminos de entrada. Villa San Felipe, que sí en los documentos que estoy revisando hay mucha presencia de gente de Chamacuero, de Celaya, de San Miguel, en fin, están llegando ahí a San Luis Potosí porque son propietarios a veces de haciendas, tienen deudas, pleitos, en fin. Pero también
hay un mayor interés de las autoridades del pueblo de San Luis en mantener este camino de San Luis a México por vía de San Luis de la Paz. Entonces me gustaría saber en qué momento ustedes han encontrado una mayor conexión de San Luis de la Paz hacia San Luis Potosí. Adelante, José Luis. A ver, don Inocencio, precisamente es uno de los elementos que no incluyo, pero que sí vengo revisando con este otro compañero cronista de mm, se apellida Villanueva, Juan Antonio Villanueva, recién jubilado del Colegio de San Luis. ¿Cuál es el camino entre San Luis de la Paz a Tierra Nueva, se llama el municipio? Sí, Sí, ¿verdad? sí. Sí, sí. Sí, pero Porque Tierra después, Nueva es un poco más tardío. Ya desde por ejemplo, un documento de mediados del siglo XVII ya está hablando de una mayor conexión, incluso para los caminos que entre San Luis Potosí y San Felipe, a veces mencionan en el camino viejo, en el camino antiguo hacia San Felipe, eso es lo que nos habla de pues, una diversidad de caminos que se fueron trazando durante este proceso del siglo XVII. Y lo que yo veo es que para mediados del siglo XVII le están dando más importancia hacia este camino, hacia de San Luis Potosí a San Luis de la Paz para llegar a México. En el caso de Tierra Nueva es un poco más tardío. Les da mayor importancia a establecer y le llaman el fuerte de Atotonilco o le llaman paraje de Atotonilco, que es más o menos en lo que hoy sería casi las haciendas, incluso también las mencionan ya, la hacienda de Villela y la hacienda del Fuerte, que se le queda el nombre. Hay un lugar que también se llama Atotonilco, cercano. Y esto me llama también la atención porque en Atotonilco por lo menos aparecen tres Atotonilcos. El Atotonilco que está en el plano de Powell, que está al norte de San Miguel de Allende, pero está un Atotonilco que se ubicaba entre San Felipe y Valle de San Francisco, porque cuando se toma la medición de hasta dónde debe llegar San Felipe, uno de los lugares donde descansan para hacer esta medición es el paraje que llaman de Atotonilco, que se encontraba entre San Felipe y Villa de Río, bueno, Valle de San Francisco. Y el otro Atotonilco que aparece en algunos documentos, incluso de don Primo Feliciano Velázquez, es el Atotonilco que hoy estaría ubicado en San Luis Potosí, entre Santa María del Río y lo que es Tierra Nueva. Pero sí me parece resaltar esa parte, ¿no? De este camino hacia, obviamente ya no queda, a lo mejor no queda tan dentro del plano del mapa, pero sí es importante para entender digamos, esta expansión. Incluso hay interés en las autoridades españolas de proteger a la población que vive en el fuerte de Atotonilco y en Santa María del Río de los posibles levantamientos de huachichiles que habitan todavía en la sierra que estaría entre Santa María del Río y Río Verde. Por eso me parece importante, pues a lo mejor ver cómo está dándose esta expansión de San Luis de la Paz hacia San Luis Potosí. sí, le estaba diciendo que el nombre es Juan Antonio Villanueva y tiene publicaciones sobre este asunto, el camino de San Luis de la Paz a el municipio donde él es cronista. eh, Tiene por origen el asentamiento jesuita en San Luis de la Paz, que es de fines del siglo XIX y va a tener importancia todo el siglo XVII. Sería bueno que lo localizara. Ya se jubiló del Colegio de San Luis, ya únicamente lo encuentra entre los cronistas de San Luis Potosí. Adelante, Rami. Marcelo, por Al favor. respecto, eh, ya que el maestro Noyola pues está trabajando esta conexión en nuestro libro, eh, estamos abordando no solo el área jurisdiccional, el área territorial pues de la Alcaldía Mayor de San Miguel y San Felipe de los Chichimecas, sino que estamos procurando en el planteamiento tener al menos un capítulo de las conexiones que pudo haber habido entre Querétaro y San Miguel,
entre San Luis de la Paz y San Felipe, entre San Luis Potosí, Villa de Reyes y San Felipe, entre Pinos y San Felipe, y entre Guanajuato y Celaya y San Miguel y San Felipe, ¿sí? Porque si bien es cierto que hay una entidad territorial delimitada en el mapa de Peter Gerhardt, en las reconstrucciones contemporáneas, esa delimitación lineal es más una construcción contemporánea. Y en la época, si bien hay un ámbito territorial, una jurisdicción territorial, no podemos como seguir una línea, bueno, valga la expresión, una delimitación lineal de la frontera. Ese es un problema del último cuarto del siglo XVIII o de la segunda mitad del siglo XVIII en adelante, tanto en esta región como en toda Hispanoamérica, de hecho. Y antes la delimitación se hacía más por pueblos que por mojoneras, sobre todo, bueno, en el caso de la jurisdicción de la Nueva Galicia y la Nueva España, ahí fue indispensable una delimitación lineal en donde el río, eh, perdón, el río que lleva el nombre de la hacienda famosa, que acabamos de recorrer en un segmento muy amplio. La parada. La Parada, perdón, gracias, maestro. La Parada es un ejemplo muy interesante de una delimitación lineal entre los dos reinos. Ahora, hace unos 10 días anduvimos recorriendo todo ese segmento en medio de un calor tremendo e identificando, pues, las ruinas de las antiguas presas y complejos hidráulicos que hay ahí, con varios amigos y colegas que conocen muy bien la región. Pero entonces creo que podemos introducir, estimado maestro Noyola, ese punto de discusión, cómo la delimitación de ámbitos territoriales o jurisdicciones territoriales se daba entonces. En el caso de la conexión del Valle de San Francisco, el Valle de San Francisco conecta San Luis Potosí con San Felipe y el punto clave es Villa de Reyes, en medio del cual hay un enorme fuerte. Hay un presidio militar ahí que deberíamos estudiar más. A Totonilco, al que usted se refiere, muy probablemente se encuentra en ese valle. Vamos a buscarlo tanto físicamente a través de una exploración en trabajo de campo, como en los mapas antiguos. Yo le puedo apoyar en ese aspecto. Y ojalá que sí, en este caso sí nos acompañe usted en el trabajo de campo, ya que no quiso ir a Santa María del Río. Entonces, bueno, creo que esa conexión es a la que usted se refiere, nos lleva a buscar a este Atotonilco en este valle y no tanto en la conexión de San Luis Potosí con San Luis de la Paz. Sin embargo, pues por supuesto vamos a buscarlo. Creo que Santa María del Río es mucho más importante de lo que creemos, aunque aquí ya nos encontramos en el territorio jurisdiccional de la audiencia de San Luis Potosí, que ya es otro territorio que sale fuera de esta región de estudio que ahora tenemos, quizás para un próximo proyecto de investigación, ¿verdad? Entonces, pero bueno, yo creo que la duda que usted introduce, el comentario que plantea, es interesante como punto de partida para seguirle la pista, tanto en trabajo de campo como en mapas y documentos que describan la región, pues no solo del siglo XVI, que es la temporalidad principal de nuestro trabajo, sino también qué pudo haber habido en el siglo XVII y XVIII. Yo lo tomo como una tarea de buscarle mapas de la época y las descripciones que pudiéramos encontrar. Muy bien, Marcelo, muchas gracias. Y bueno, yo no sé si está otra pregunta por ahí de algunos de los compañeros.
Fernando tiene levantada la mano, perdón. Fernando, adelante. Mm, Gracias. ¿Sí Ahí me te vi. escuchan? Sí, te escuchamos bien. Bueno, ahí está, exposición, como está tan llena de, de- de datos, estás muy abigarrada de secuencia de datos, de pronto tarda uno en tratar de procesarlos. Me pasó un poco con la lectura que nos sugeriste, este, porque estás privilegiando, creo, mucho este códice Chamacuero o de Martín del Toro, y los estás dándole, creo yo, mm, tratándolo de situar ubicarlo en la mayor importancia que pueda tener el texto, lo cual está muy bien, pero como de pronto te pone en un lugar no te pone cerca de la Sierra Gorda o Puxichú, y de pronto te regresa a Chamacuero, y de pronto te sube, nos dices que nos lleva hasta Nueva Vizcaya, incluso en la penúltima, creo, o la última de las diapositivas. Entiendo que estás refiriendo a San Juan del Río, Durango, cerca de Cuencamé, el último San Juan del Río, porque dice que está Querétaro, cerca de... es Porque Querétaro. decir que es que y a renglón seguida decía Guadiana, ¿no? Esa cercanía. Sí, Entonces, eso dice. Es bueno, el rumbo al que van, por ah, ahí se va. sí. Mi observación es la siguiente con lo que no había tenido oportunidad de acercarme a este texto hasta ahora con con esta invitación que nos das con tu texto. Pero creo que cuando tomamos un texto que se elabora tardíamente para relatar acontecimientos que vienen del siglo precedente, hay una serie de cosas que me saltaron, que yo quisiera preguntarte cómo vas a tratar de conciliarlas. Por ejemplo, cuando se habla de Don Alejo de Guzmán, fundó en 1580 Jichú, sabemos que desde las Mercedes de mediados de la década de 1550, en los repartos que hay para la zona de Querétaro y camino a penetrar, digamos, al actual territorio de San José Iturbide, ya se menciona en términos de Querétaro y en los términos del pueblo de Jicho. Es decir, ya se menciona que existe ese lugar. Es decir, cómo habrá que conciliar la mención, por ejemplo, en ese mapa, que es, o otro que me llama la atención, que incluso Juan Sánchez de Alanís es párroco entre 1566 y 1572, justamente de Jichú. ¿Cómo habría que manejar esas divergencias que parece que pueden estar surgiendo cuando estás tomando esta fuente con respecto de otros datos tal vez más abonados, más conocidos? Este, porque de pronto te digo como que siento que me tironea la lectura o la presentación de esa información, y me causa un poco de dificultad de seguir. Otro ejemplo es este dato que dice que en 1548, en enero, este, el virrey Velasco le da el nombramiento a este Martín del Toro. Todavía es virrey Antonio de Mendoza. Es decir, este tipo de cosas que aparecen en este documento tardío, entiendo que hay un complejo de circunstancias que sí coinciden, es decir, la avanzada, el proceso de colonización, pero cómo de pronto creo que se vuelve huidizo este personaje. Hace un momento el doctor Bright señalaba hacia el apunte respecto de que si es Guachichil. En esta obra, otra cosa que me brinca es que se llame tan cercanamente a los guachichiles, que posiblemente todavía había resabios o reductos de guachichiles a mediados del siglo 17, poco más adelante, pero los guamares, que creo que son los que están más
en el contexto, incluso dentro de la territorialidad que nos marca el mapa de San Felipe y San Miguel de 1580, son los Guamares, incluso la misma carta que desde 1940 y algo, formó Guiberto Jiménez Moreno. Es decir, ese tipo de jaloneos o de aparentes despistes que nos da una fuente con respecto a otra, ¿cómo vas a poder conciliarlo? ¿Qué has pensado para conciliar esta fuente tardía con el otro cúmulo de documentos este, más, más puntuales del siglo XVI? Gracias. Adelante, José Luis. Estoy tomando la costumbre de mostrar cómo está el documento, pero también seguiré, ya que te diriges hacia cómo lo voy a hacer, seguiré la necesidad de los historiadores de confrontar, para validar y para refutar. En este caso, pues efectivamente fue la misma pregunta, duda que yo tuve, ¿hasta qué punto debemos de usar fechas que no hay otra evidencia más que lo que ahí aparece? Entonces se queda como nota a pie de página en duda, se quedará hasta que no haya con qué confrontar, pero que tenga la misma validez. ¿Qué documentación puede tener la misma validez? Como caso lo de Luis de Velasco de 1552, de San Luis de la Paz, San Luis Gilotepec. eh, Hay otro que no manejo aquí porque no viene al caso, de Dolores, del pueblo de Dolores, de Cocomacan, y hay otros atribuidos a Luis de Velasco, pero que quienes los mencionan dudan de su autenticidad precisamente porque o queda fuera del periodo o no eran asuntos que le concernían a él. Pero eso no va en una presentación, eso ya va en la disquisición de lo que se va a publicar como nota a pie de página, confróntese, VGR, etcétera, etcétera. O sea, yo no voy a dar con la verdad histórica. Van a seguir siendo aportaciones para que otros que lean, refuten, confronten y busquen su propia explicación. Eso creo que puede ser en general sobre tu duda. Gracias, José Luis. Dijo, yo aprovecho un poquito el comentario también yo para hacer esto mismo que señaló Fernando. Yo también quedé con la duda cuando hablas de este pueblo de San Juan del Río y lo dice en adelante, Ujú, Río de Medina, ujú, y, sí, y luego dice cerca de Sombrerete ujú, y Guadiana. A mí me ujú. remitió, y ahí sí me ayudará, por aquí está Arturo Burciaga, que es un experto en cartografía histórica de Zacatecas, pero yo por la geografía que conozco, me llevó a los municipios centrales de Zacatecas, porque Sí, efectivamente Río de Medina está sí, en el municipio de Fresnillo, y por ahí cerca hay un San Juan, pero hay San José, o no recuerdo si es José o San Juan del Río también. Y también obviamente, pues Durango, adelante está Sombrete, intermedio está Zainalto, territorio todo esto de Huachichiles, precisamente, ¿cierto? y ya la entrada hacia lo que es el Valle de Guadiana, pues nos lleva al municipio de Nombre de Dios, Durango, y ya propiamente Durango, ¿no? Entonces, yo me fui por ese lado cuando vi estos datos y me llamaron mucho la atención, y sí, yo también me confundí con a qué área geográfica hacía referencia, ¿no? Claro, claro. Pero, Seguramente no sé, ¿alguna otra? Dime, no hubo adelante, adelante, oportunidad Andrés. no hubo oportunidad de hacer ese comentario que ustedes notan, ¿no? Es el San Juan del Río de Durango.
pero sí indica ahí en la única lámina que pongo, porque es muy extenso el documento gráfico, que después de San Juan del Río es el camino para tierra adentro. Y luego hay unas líneas onduladas que estarían significando el curso del río, y más adelante es donde viene lo del río de Medina, allá. Eh, puede ser, únicamente digo que puede ser, tendría que buscar la manera de validarlo para eh, razonarlo mejor, que nos está indicando el camino nada más para llegar hasta esos lugares que ya tienen nombre, que pues son muy posteriores al momento de la guerra que está sucediendo en esta región. O sea, el documento es tardío a los acontecimientos y recoge la nomenclatura de elementos geográficos que no se conocían entonces. Sí, queda en tela de duda, por eso dije ojalá y Rodrigo Daniel nos ayude a entender mejor la estructura, la conformación de ese códice chamacuero que está trabajando. Muy bien, José Luis, gracias. No sé si alguien, esta otra pregunta de alguien más. Disculpe, yo solo para anotar algo muy rápido, porque creo que ya se nos acaba el tiempo. Eh, sí, que la temporalidad de los documentos, según la anotación que traen, puede ser que de 1525, 1540, pero como ya lo hemos conversado en otra ocasión con José Luis, de verdad es más probable que se trate de documentos del siglo XVIII por sus características, por su iconografía, por el tipo de letras. Y luego creo que conviene mucho pues buscar el documento, el contexto documental del que forman parte. Generalmente van asociados a vistas de ojos, a relatos, pues a una narrativa del paisaje que nos ayudaría mucho a explicar el mapa. Y en tercer lugar, pues que además del mapa y el contexto documental del que forma parte, pues también tenemos que ir al terreno, hacer recorridos, intentar hallar los itinerarios y los puntos de vista del observador en el terreno que aparecen representados dentro del mapa. Claro, suena fácil, ¿no? En un minuto decirlo, pero estamos hablando de recorridos en territorios de guerra y conflictivos. Entonces, sin embargo, sí es posible si nos acercamos a las autoridades municipales, en fin, lo que ya hemos platicado, de modo que integremos también el territorio como documento histórico. Gracias. Muy bien, Marcelo. No sé si está otra pregunta al respecto, también porque ya también el tiempo se está agotando, como bien dice Marcelo, pero si alguien quiere agregar más o si no, José Luis, para ir cerrando Arturo algún levanta la comentario. mano. Adelante, Arturo. Espera, yo estoy esperando. Sí, sí, gracias. Sí, sí, espera tu Sí, participación, Arturo, en verdad. es algo muy breve. Yo creo que en toda la extensión de este trabajo colectivo que se está planeando a partir de la atinada dirección de nuestro buen amigo Marcelo, de este trabajo colectivo, de esta publicación, pues, propiamente dicha, en algún lugar de estos trabajos, yo creo que también debemos de considerar y de darle un buen aporte o una buena directriz a lo que podría llamarse un análisis toponímico de todos esos trabajos. Un análisis de la toponimia que yo creo que va a ser indispensable porque estamos trabajando cartografía, de tal manera que, bueno, yo en ese sentido, en lo que a mí respecta, en la aportación que estoy preparando, pues precisamente yo le voy a dar un poco de espacio a la toponimia en ese sentido, del área de estudio, de los sujetos de estudio, para evitar también este tipo de confusiones que sí luego saltan a la vista, pues de cuál San Juan del Río nos estamos refiriendo, etcétera. Ujú. Entonces, las distancias, dónde está Río de Medina, de uno de los
de los fundadores entre comillas, perdón, pobladores de Fresnillo, Pedro de Medina. Entonces, ese tipo de contextos alrededor de la toponimia creo que va a enriquecer mucho el trabajo que tengamos en cuenta. Y bueno, por último, considerar también respecto a la exposición del doctor José Luis, precisamente esas continuidades paisajísticas, que a mí en lo personal me interesa mucho. Esa continuidad paisajística que va en este caso desde San Miguel, pasando por San Felipe y llegando hasta Pinos, que ¿eh? es el área que a mí me interesa en este sentido. O sea, la continuidad paisajística me parece que va a ser primordial, también resaltarla. Esas continuidades paisajísticas hacia el norte, sino hacia una descentralización de un lugar determinado, hacia donde van esas comunidades paisajísticas. ¿Qué comunidad paisajística hay hacia el lado de Querétaro? ¿Qué continuidad paisajística encontramos hacia Zacatecas, por la misma vía del Camino Real de Tierra Adentro? ¿Qué continuidad paisajística encontramos hacia los ramales, por ejemplo, hacia Lagos de Moreno, que ya es un lugar, digamos, aparentemente distante, pero que está dentro del área geográfica de interés de nuestro estudio? Es lo que quería comentar. Ok, muy bien, gracias, estimado Arturo. Coincido contigo también que la toponimia es muy importante. Ahorita que hablaba de los atotonilcos, igual este territorio también existen varios atotonilcos, pero nomás enfatizo el término atl como del náhuatl, el referente al agua, ¿no? Y todos estos que hablamos de estas vías de comunicación, yo veo el río Laja, el río Santa María, que nace ahí del Valle de San Francisco, se va para allá. Entonces, esos elementos se a considerar para la conformación de esos territorios, ¿no? Básicamente. Pero bueno, y ya no quiero ampliar más aquí, particularmente yo, que soy el moderador, ¿sí? Aquí no sé si está otra pregunta al respecto. Y no, no sé, Marcelo, para ir cerrando. Sí, solo para recordarles que el 13 de mayo, justo dentro de un mes, tenemos nuestra siguiente sesión, la cual va a ocupar pues la doctora Ariadna Hernández, que forma parte de nuestro proyecto desde su inicio, y su asesora en el postdoctorado que realiza en la UNAM, que es la doctora Rocío López. Geografías de la Resistencia. Ya lo hemos conversado por escrito, Ariadna y yo, y no sé si el título se mantiene tal cual o tiene una modificación. Lo mantenemos a reserva de la exposición y esa retroalimentación, ¿no?, que buscamos. Creo que será muy pertinente porque intentaremos, tome nota de estas dudas de los. Y precisamente lo que intentaremos hacer es caracterizar desde el punto de vista geográfico y ambiental esta región, ¿no?, que cubre la alcaldía mayor y esta continuidad paisajística que menciona el doctor Burciaga, a Querétaro, a Zacatecas y a Lagos. Entonces vamos a intentar exponer este tema. Entonces, el título completo, Geografías de la Resistencia, tres casos de caminos de incursión. Ah, perdón, no. Entonces quedaría con el título que estábamos proponiendo sobre la caracterización de la alcaldía, el que platicamos, doctor. Eh, no sería geografías de la resistencia, sino más bien hacia la caracterización, ¿no?, de Sí, esta alcaldía. Así es. qué bien. Entonces, mejor que tenemos ese cambio, porque Ariadna y la doctora van a preparar un capítulo fundamental que es un análisis de la geografía de este territorio. Y va a ser un capítulo básico y están elaborando un mapa que va a ser el mapa base del conjunto de artículos, de capítulos, junto con otro mapa que yo estoy elaborando también y que espero a la brevedad les podamos enviar para que lo integren si es que es posible, si es que lo consideran conveniente. Muy bien, pues ya, Muy bien, pues entonces 13 de mayo. vamos cerrando, mi estimado Marcelo. Agradecemos a todos la participación y el intercambio de ideas que nutre mucho el conocimiento de esta región que hemos emprendido ya hace tiempo su investigación y que ahora gracias a
Marcelo, que coordina este gran proyecto de paisajes de la guerra, pues hemos ido enriqueciendo bastante el conocimiento de este nuevo territorio. No sé, Marcelo, si para invitarlos a la próxima sesión, ¿cuándo nos tocaría? El día miércoles 13 de mayo, como acostumbramos, de 5 a 7 vía Zoom. Yo les haré llegar mm, pues el enlace y espero que ahora sí un cartel. Hemos tenido cartel de todas las exposiciones excepto la de hoy. Una disculpa, pero espero que tengamos el próximo 13 de mayo, 5 a 7 vía Zoom. Muy bien, pues muchas gracias a todos, un gusto saludarlos y nos veremos ver el próximo 13 de mayo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buenas Buenas noches a tardes para todos. Gracias. todos. Esté bien, Cuídense. hasta Hasta luego. luego. Gracias a todos.